Cuando piensas en Irán, probablemente hoy piensas en teocracias, ayatolás, conflictos, mujeres que usan velo, pero si te dijera que en los años 70 Irán estaba a punto de convertirse en una democracia moderna y potencia mundial, entonces ¿cómo pasó de esto a esto? Pues la culpa, como siempre, lo tienen estos dos. Hubo un momento breve en el que el poder no lo tenía un rey ni un líder supremo, sino este hombre, Mohammad Mossadegh, y la razón por la cual su gobierno cayó no fue la religión, fue algo más líquido y oscuro, el oro negro. A principios del siglo XX, el petróleo iraní estaba controlado por una sola entidad, la empresa Anglo-Persian Oil Company, lo que hoy conoces como BP. El trato era abusivo, los británicos se llevaban la inmensa mayoría de las ganancias del petróleo iraní, mientras que Irán recibía centavos. Los trabajadores iraníes vivían en la pobreza extrema, mientras que los ejecutivos británicos vivían en el lujo. En 1951, el pueblo iraní dijo basta. Eligieron democráticamente a Mohammad Mossadegh como primer ministro. Su promesa principal era nacionalizar el petróleo. Expulsó a los ingenieros británicos y tomó el control de las refinerías. Para los iraníes, él era un héroe. Para Gran Bretaña, era un ladrón que amenazaba su imperio. Gran Bretaña impuso un bloqueo naval. Nadie podía comprar petróleo iraní y la economía iraní estaba a punto de colapsar, pero Mossadegh no cedió. Los británicos querían invadir a Irán, pero estaban quebrados tras la Segunda Guerra Mundial. Necesitaban a alguien que los apoyaba. Aquí es donde entra Estados Unidos. Pero había un pequeño problema, y es que el presidente de ese momento, Harry Truman, no le importaba el imperio británico. De hecho, simpatizaba con los nacionalistas iraníes. Pero entonces las elecciones de Estados Unidos cambiaron todo. Aquí es donde entra Eisenhower y la Guerra Fría. Los británicos cambiaron su discurso. Dejaron de hablar de dinero y empezaron a hablar del comunismo. Así es, la amenaza roja. Los británicos le dijeron a la CIA y al presidente, wey, si no me ayudas a sacar ese moreno, wey, Irán caerá ante manos soviéticas y el comunismo ganará. Era mentira, Mossadegh era nacionalista pero no comunista, pero el miedo funcionó. En el 53 la CIA dio luz verde a la operación Ahaz. Su objetivo era derrocar a un líder democráticamente electo en tiempos de paz, considerándose como la primera vez que la CIA derrocó a un gobierno elegido democráticamente. Bueno, ni la primera ni la última vez. Fuera depresión, fuera depresión, fuera depresión, en el nombre de Jesús. El agente de la CIA Kermit Rosenberg llegó a Teherán con maletas llenas de varo. Sobornaron a periodistas para escribir mentiras sobre Mossadegh, pagaron a matones mafiosos locales para iniciar disturbios violentos y quemar mestizas, para culpar a los comunistas. Compraron la lealtad de generales del ejército para que estos se rebelaran. Y el caos orquestado funcionó. El ejército apoyó a la CIA asaltando la casa de Mossadegh. Tras una batalla de tanques que duró por horas, la democracia iraní murió. Mossadegh fue arrestado y pasó el resto de su vida bajo arresto domiciliario. El joven monarca de Charan Mossad, que había huido del país durante el caos, regresó triunfantemente. Estados Unidos y Gran Bretaña recuperaron el petróleo y el Shah recuperó su trono, pero esta vez ya no sería un monarca constitucional. Con el apoyo incondicional de Occidente, estaba a punto de convertirse en el dueño absoluto de Irán. La democracia había terminado y la era del poder absoluto estaba a punto de comenzar. Tras el golpe de estado, Mohammad Reza ya no era un monarca joven e inseguro. Ahora sabía que debía su trono a Estados Unidos, pero decidió que nunca más permitiría que alguien lo desafiara. Disolvió el Parlamento Real y los partidos políticos fueron prohibidos o convertidos en títeres. Irán dejó de ser una democracia en desarrollo para convertirse en el proyecto personal de un solo hombre. El Shah no quería ser un rey, él quería ser el rey de reyes, y para lograrlo necesitaba dos cosas: miedo y modernización. Para mantener el control absoluto, el Shah creó una de las policías secretas más temidas de la historia, el Sabak. Entrenada en la CIA estadounidense y el Mossad israelí, tenía ojos y oídos en todas partes. En estas épocas Irán y Israel tuvieron muy buenas relaciones. Ambos servían como paraguas estadounidenses durante la Guerra Fría. Ambos países eran pilares en la estrategia estadounidense para contener la influencia soviética en los estados árabes nacionalistas como Egipto. Esta alianza creaba un frente de norte contra la Unión Soviética y un contrapeso en el mundo árabe. Israel era un aliado militar y tecnológico, mientras que Irán del Shah era un gigante energético y estabilizador regional y un poderoso protector diplomático. Irán suplía a Israel con hasta el 80% de sus necesidades de petróleo. Israel en su parte le daba lo que sería una avanzada industria militar, asesoro y equipo a la temida policía secreta del Shah, el Sabak, en técnicas de integración, vigilancia, y también vendió a Irán armas como misiles. El Shah admiraba el éxito de Israel en crear un estado moderno y tecnológicamente avanzado en medio del desierto, algo que intentaba emular con su revolución blanca. Durante los años 60 y 70 no podías criticar al gobierno, no en el periódico, ni siquiera en la universidad, ni siquiera en tu casa. Tu propio vecino, tu profesor, incluso tu hermano podía ser un informante. Las mazmorras del Sabak eran infames.
Los disidentes comunistas, liberales y religiosos eran secuestrados y sometidos a torturas brutales. Se estima que miles de prisioneros políticos llenaron las cárceles. El mensaje era claro: procesa con el Shah o desaparece. Por aquí está la paradoja: mientras torturaban a la oposición, el Shah estaba modernizando el país a una revolución vertiginosa. Lanzó la Revolución Blanca. No fue una revolución de sangre, sino de reformas. Se distribuyeron tierras de grandes terratenientes a unos 2.5 billones de familias campesinas, debilitando el poder feudal y convirtiendo a muchos en pequeños propietarios. Se crearon cuerpos de alfabetización y cuerpos de salud, mejorando el acceso a educación y salud básicas. La producción agrícola aumentó un valor de 67%. La economía también experimentó un crecimiento promedio anual de 9 a 10% durante los años 60 y 70, impulsada por los ingresos petroleros. Además, se construyeron grandes obras de infraestructura como presas, hidroeléctricas, plantas hidrúrgicas y complejos petroquímicos, y una red nacional de carreteras y ferrocarriles. Se establecieron fábricas de automóviles, textiles, maquinaria y electrodomésticos. Además, se otorgó a las mujeres el derecho al voto y a presentarse a elecciones, y además la prohibición del uso obligatorio del velo. A pesar de estos avances, el programa generó una oposición que terminó siendo decisiva. La reforma agraria mal implementada dejó sin tierras a muchos campesinos y provocó una masiva inmigración a ciudades como Teherán, donde se formaron cinturones de pobreza. Además de muchas de estas reformas, se opusieron de forma autoritaria, sin abertura democrática, apoyándose en la policía secreta. El régimen era visto como un puesto avanzado de los intereses occidentales, especialmente de Estados Unidos, lo que generaría un fuerte sentimiento antioccidental. Para la élite urbana, Irán era el paraíso. Teherán se sentía como París. Pero la mayoría de los conservadores y religiosos del país, el Shah no estaba modernizando Irán, estaba destruyendo su alma. Estaba imponiendo una cultura occidental atea, alcohol y libertinaje en una sociedad profundamente islámica. El punto de quiebre emocional llegó en 1971. El Shah decidió organizar la fiesta más cara de la historia para celebrar los 2500 años del Imperio Persa. Todo esto fue un insulto. Trajeron comida directamente desde los restaurantes de París, construyeron un oasis artificial en el desierto y, según algunas estimaciones, gastaron más de 100 millones de dólares en la época en un fin de semana. Mientras que el Shah brindaba con champán francés con los líderes del mundo, en las provincias de Irán había gente que apenas tenía para comer. El Shah quería impresionar a Occidente, pero lo único que logró fue que su propio pueblo lo viera como un extranjero en su propia tierra. El Shah cometió un error estratégico fatal. Usó a la Sabbath para destruir a la izquierda, o sea, a los comunistas y a los liberales democráticos. Pensó que si eliminaba a los políticos estaría seguro. Al cerrar todos los espacios políticos, el único lugar donde la gente se podía reunirse legalmente eran las mezquitas, y el único liderazgo que estaba intacto eran los ayatolás. El Shah, sin quererlo, había empujado a toda la oposición, estudiantes, comerciantes, comunistas, a los brazos de la religión. Y desde el exilio, un hombre empezó a enviar mensajes grabados en casetes. Un hombre que no hablaba de progreso, ni de Occidente, sino de la justicia divina y de derrocar al tirano. ¿No puedo donar esta camiseta del ayatolá? Khomeini murió hace muchos años. Pero March, sirve para cualquier ayatolá. Ayatolá Nashbuddha, ayatolá Zahedi. En este momento el ayatolá Rasmara y su equipo están consolidando su poder. No me importa quién consolide su poder. En 1878, el Shah tenía el ejército más fuerte de Oriente Medio y el apoyo total de Estados Unidos. Parecía intocable. Irán era un polvorín empapado en gasolina, solo faltaba una chispa. En agosto de 1978, un cine en la ciudad de Adán se incendia con cientos de personas dentro. Las puertas estaban bloqueadas y mueren más de 400 personas. La gente culpa al Sabbath del Shah y el Shah culpa a los extremistas islámicos, pero la verdad es que ya no importa nada. La ira se desbordó. Las protestas, que empezaron siendo pequeñas, se convirtieron en mareas humanas. Muerta al Shah, gritaban, pero no todos quieren una teocracia. En las calles también marchaban comunistas que querían igualdad, estudiantes que querían libertad de expresión y algunos religiosos que querían una ley islámica, pero todos estaban unidos hacia un solo odio, hacia el Shah. El Shah estaba enfermo y abandonado por sus aliados occidentales, que veían que ya no podía controlar el país. Tomó una decisión: se llevó un poco de tierra iraní en una caja y se subió a un avión para sus vacaciones, pero nunca regresó. La euforia era total, el tirano había caído, pero el vacío de poder duró poco. Aquí es donde entra una figura clave, el ayatolá Khomeini. Pero ¿qué es exactamente un ayatolá? En el Islam chií, que es la rama mayoritaria en Irán, la jerarquía religiosa es muy estricta.
Empiezas como un estudiante y luego te conviertes en mula. Si estudias décadas de teología, derecho y filosofía, te conviertes en ayatolá, que significa señal de Dios. Son como los obispos o los cardenales del catolicismo, pero con mucha autoridad legal. Jomeini traía una idea nueva y radical, la tutela del jurisconsultorio. Él decía que los ayatolás no debían solo rezar en mezquitas, sino gobernar el país, que la única ley legítima era la ley de Dios, y por lo tanto solo los expertos de Dios podían ser los líderes supremos. Al principio Jomeini fue astuto, prometió democracia. Los liberales y comunistas pensaron, bueno, dejemos que el viejito sea la cara espiritual mientras que nosotros manejamos la política. Ahí fue un grave error. Se convocó un referéndum. Quieren una república islámica y el 98% votó que sí, pensando que significaba justicia. Una vez que Jomeini tuvo todo el poder, se quitó la máscara. Comenzaron las purgas. Los generales del Shah fueron ejecutados, los líderes comunistas que apoyaron la revolución ejecutados o encarcelados. Las mujeres que protestaban contra el velo obligatorio fueron atacadas con ácido y latigazos. En cuestión de meses, el Ministerio de Justicia se convirtió en tribunales revolucionarios sumarios. La democracia que tanto soñaba Irán en 1906 y que luego perdieron en 1954 había muerto de nuevo. Irán ahora era una teocracia. Para consolidar su poder y unir al país contra un solo enemigo externo, Jomeini apoyó a los estudiantes radicales que tomaban la embajada de Estados Unidos, secuestrando a 52 diplomáticos durante 444 días. Esto selló el destino de Irán. Se convirtió en un estado autoritario, aislado de Occidente y sancionado económicamente y gobernado por una élite religiosa que controlaba y que controla hasta hoy cada aspecto de vida que vistes, que escuchas y que lees. En menos de un siglo, Irán pasó de ser una monarquía feudal a un experimento democrático, a una dictadura pro-occidental y finalmente a una dictadura islámica anti-occidental. La tragedia de Irán nos deja una lección brutal sobre el intervencionismo. La CIA creó que había salvado a Irán del comunismo pensando que podían diseñar el futuro de otro país con maletines de dinero y unos cuantos tanques. Pero la historia nos enseña que no existen los atajos. Al destruir la democracia de Mojaded, Estados Unidos eliminó la única válvula de escape pacífica que tenía la sociedad iraní. Destruyeron el centro político y crearon un vacío que solo la religión radical pudo llenar. Irán no cayó en manos soviéticas, pero al tratar de controlar su destino, Occidente convirtió a un aliado potencial en un enemigo más feroz. Estados Unidos fue a Irán buscando el petróleo y seguridad, pero terminó financiando su propia pesadilla. A veces el mayor peligro no es el enemigo que imaginas, sino el monstruo que tú mismo creas al intentar destruirlo. Muchísimas gracias por haberte visto todo mi video entero y haber llegado hasta aquí. La verdad agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo para verlo. Como te habrás dado cuenta, hablar de Irán es sumamente complicado. Es un rompecabezas de imperio, petróleo, religión e intereses extranjeros que no se pueden resumir en un solo video. Yo la verdad lo que hice fue mega resumirte todo de cómo nacieron los ayatolás, pero la historia no terminó en 1979. De hecho, lo que está pasando ahora mismo en Irán es igual de intenso. Crisis de derechos humanos y una generación que está desafiando el régimen como nunca antes. Es que, o sea, hay tanta información en internet o en redes, en medios de comunicación que ya ni igual, bueno, de hecho me pasó igual que China, no sabía que era cierto y que no era cierto, porque algunos dicen que sí, otros que no, y también depende de las fuentes que yo agarre, porque tal gobierno dice esto, luego otros dicen esto, y como a mí me gusta ser neutro, o sea, no me gusta llevarme por ideologías a la hora de hacer estos videos, porque, o sea, lo que quiero decir es que al ver temas políticos o historias es fácil caer en la tentación de buscar los buenos y los malos, o dejarse llevar por nuestras ideologías que nos dicen qué pensar. O sea, es que son zurdos, es que son fachos, o sea, es fácil caer en eso. Pero la historia real, la geopolítica, no es como una película de Disney o de Netflix, tampoco es blanco o negro, es una infinita escalada de grises. O sea, son tonos grises todo. Si analizamos la historia con la camiseta de una ideología puesta, perdemos la capacidad de entender la verdad. Por eso hay que ser pragmáticos y neutros, amigos. O sea, hay que entender que los países no tienen amigos, tienen intereses, y que nadie es totalmente ni bueno ni malo. Si queremos aprender la verdad, tenemos que dejar el fanatismo a la puerta y atrevernos a mirar la complejidad del mundo tal como es. Incluso hay que ver y leer lo que no nos gusta para comprenderlo y analizarlo. Así que si les gustaría que toque el tema como actualmente está la política de Irán, que la verdad sí es demasiado complicado porque investigando lo que encuentro cualquier pendejada pues, pero si les interesaría lo podemos hacer en otro video para demostrar las crueldades que incluso el régimen actual tiene, que son comparadas a lo que hizo el Shah. Pero esas son otras cosas para el futuro, güey. De todas maneras, pues ya, ay, chingada madre, a ver si sale otro video.
Gracias por el apoyo que me están dando. Espero que les gusten mis videos. Cualquier recomendación, algún consejo que quieran darme, ahí pónganlo en los comentarios. Sé que somos pocos, pero los quiero mucho, los amo. Bye.